Hola, muy buenos días con todos. Eh, Mi nombre es Alejandro Lagos, soy magíster en Gerencia de Riesgos y Seguros por la Universidad Pontificia Salamanca de España. Soy licenciado por la Universidad de Piura, Campus Lima, y soy egresado de la carrera de Administración de Empresas. Logré mi licenciatura gracias a la realización de tesis que hice durante mi tiempo como alumno de la universidad, y la pude sustentar en el año 2015, obteniendo el grado de sobresaliente. Mi tesis fue sobre microseguros y la comercialización a través de canales alternativos, con el cual tiene como fin y objetivo probar la hipótesis de que a través de la comercialización de microseguros vamos a incrementar la bancarización del mercado peruano, y de esta manera habría un incremento en la recaudación tributaria. Primero que todo quiero agradecer a la comunidad de egresados de la Universidad de Piura, tanto Campus Lima como Campus Piura, por la oportunidad que me están dando para presentar una materia la cual yo dicto en la Escuela de Seguros del Perú de la Asociación Peruana de Empresas de Corretaje de Seguros. Actualmente soy gerente general de BL Corredores de Seguros, y bueno, tengo más o menos ya unos 14 años en el mercado asegurador. Tengo 32 años, y lo que vengo a contarles el día de hoy es cómo la administración y gerencia de riesgos es, en estos tiempos donde la incertidumbre se encuentra en su mayor auge de volatilidad, es necesaria para la toma correcta de decisiones. Nosotros, los administradores, tenemos como función idear una estructura que pueda apoyar al desarrollo de las organizaciones, llegando al fin que ellos han trazado. Todos los gerentes tenemos como misión generar valor, crear valor a la organización y a todos sus stakeholders, con lo cual involucrar a la gerencia de riesgos para la toma de decisiones resulta algo sumamente importante. Cuando hablamos de gerencia de riesgos, tenemos que primero entender qué es el riesgo, qué es lo que vamos a gerenciar. Cuando hablamos de riesgo, según la ISO 9001, indica que es el efecto de la incertidumbre. Es decir, es la consecuencia de algo que no conocemos. Y esto lo recoge muy bien la Fundación MAPFRE. ¿Okay? La Fundación MAPFRE indica que el riesgo es el acontecimiento futuro de la realización incierta, independiente de la voluntad humana, que desencadena en un accidente, ¿no? Y este tema es importante aterrizarlo, porque el riesgo como tal tiene dos consecuencias, ¿ya? Una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. Lo que respecta a materia de seguros, ¿sí?, y gerencia de riesgos en las empresas, tenemos que aterrizar ese concepto en que nosotros, los gerentes de riesgos, nos vamos a encargar de tratar los riesgos con impactos negativos. ¿Ok? Para poder hacer este esquema mental mucho más fácil de entender, quiero que me acompañen a ver un pequeño spot publicitario en el cual resume mucho la idiosincrasia peruana, y a la cual nosotros, los que estamos dentro de las unidades, departamentos o empresas que gerencian riesgos o administran riesgos para organizaciones, tenemos que tener presente. La idiosincrasia de cada sociedad es determinante para entender cuál es su apetito, su tolerancia y su capacidad de riesgo. ¿Ok? Yo he cocinado para ti desde que abriste tu restaurantito. Un guarique pequeñito, pero bien buscado. Hemos creado, hemos innovado, he preparado la mejor comida del Perú en tu cocina, ¿o no? La gente pesimista dice que cuando creces, crecen los riesgos. Ni les hagas caso, ¿eh? Ahora te van a decir que te pongas un seguro. Psst, por la pura, pues, hermano. Acá no pasa nada.
No siempre nuestros trabajadores son los mejores consejeros. El peligro puede estar cerca de tu negocio. Por eso asegúralo. Bueno, lo que hemos visto en este video es a lo que se refiere un poco a la idiosincrasia que estábamos viendo, ¿no? Vemos que es un colaborador de un empresario, digamos, de una persona que ha levantado su restaurante, ha invertido en la implementación de la cocina, en la contratación del personal, ¿no? En idear nuevas recetas, en hacer la propaganda, la publicidad, el concepto de, digamos, de su negocio. Se deja llevar por las palabras de uno de sus colaboradores que trabaja con él hace mucho tiempo, ¿no? Que digamos que es la persona responsable de la cocina, ¿no? Su segundo en casa, digamos, porque esta persona tiene una idiosincrasia que es la regular en nuestro país y en casi toda Latinoamérica. Nosotros tenemos un concepto muy cortoplacista, lo cual genera que no tengamos grandes obras o grandes inversiones en solucionar problemas de fondo, ¿ok? Para un ejemplo, cuando vemos que una calle tiene un hueco, lo que hacen es tapar ese hueco, no es que rehacen toda la parte del trecho, ¿ok? Y esto en el corto plazo va a hacer que se vuelva a generar el mismo hueco, se vuelva a tapar y nos genere más gasto público. Ahora llegamos a la parte privada. Los empresarios, acuérdense que el Perú, el 70% de los empresarios son microempresarios, no están pensando en las cosas malas que van a sucederles o las que podrían sucederles para parar sus operaciones. Ellos se levantan todos los días, abren sus negocios y están pensando en cómo van a vender, cómo van a comprar, digamos, su mercadería para poder ofertarla, o cómo van a conseguir clientes, etcétera, etcétera. No están pensando en qué podría ocurrir si ocurre un incendio. ¿Qué podría ocurrir si se cae un poste y me quedo sin luz? ¿Qué podría ocurrir si una persona de mi negocio, digamos, sale afectada por un asalto dentro de mis instalaciones? O si me roban, o si un personal de mi organización digamos, toma dinero de mi empresa. O tantas situaciones que podrían paralizar la operación del cliente, ¿no? De su concepto de empresa. Esto se debe a que no están pensando en un futuro con eventos negativos. Están pensando de la manera más positiva posible y tampoco están viendo qué pasaría al momento siguiente después de ocurrido este evento. Tampoco se pueden a pensar si ellos son la cabeza de su hogar, o no, el papá y la mamá son la cabeza de la familia, los dueños de la empresa, del negocio familiar, y fallecen por un asalto, un atraco. ¿Qué pasaría con sus hijos? Entonces, estos pensamientos negativos no están dentro de su idiosincrasia, porque para ellos es malo pensar así. Pero no es que sea malo pensar así, es que nosotros, los que estamos involucrados en la gerencia de riesgos, tenemos que explicarle a todas las personas, tanto naturales como empresas o como personas jurídicas, ¿ok? Que los riesgos son latentes y que pueden ocurrir. Y pueden ocurrir de una manera accidental, o sea, de una manera súbita, imprevista, o sea, porque es así, pueden ocurrir. Y cuando ocurre, tenemos que tener un plan de acción para disminuir su impacto. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer los que estamos dentro del mercado de gerencia de riesgos o los que estamos en la cabeza de una empresa. Tenemos que tener la gerencia de riesgo entendiendo su principio básico, el riesgo, ¿no? Que es el efecto de la incertidumbre, ¿ok? Y entendiendo que el riesgo es la consecuencia de algo que no conocemos y que nos puede impactar en nuestros flujos, tenemos que hacer planes de acción. Tenemos que entender que el riesgo, como les comentaba hace un momento, es posible, es incierto, es accidental, fortuito y tiene un impacto negativo. Los riesgos asegurables, que son lo que vamos a ver a continuación, son los riesgos que pueden ser sobre las pérdidas que pueden ocasionar la realización de estos riesgos, pueden ser transferidos a través de contratos privados
que son conocidos como pólizas de seguros. ¿Ok? Estos riesgos tienen un impacto negativo, el impacto se puede medir porque tiene una connotación monetaria, y esta pérdida se puede transferir a otra entidad que lo va a asumir en caso de que ocurra y te va a indemnizar. Y ese es el concepto de la gerencia de riesgos. La parte de transferencia es la última estrategia dentro del tratamiento de riesgo, ¿ok? Que tiene 4 tipos de estrategia que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de riesgos, los gerentes de riesgos tenemos que enfocarnos en las 3 categorías de riesgo existentes: riesgos de negocio, estratégico y financiero. Pero, obviamente, que tenemos que ver cuáles son los riesgos en toda la organización y saber entenderlos. Tenemos que medirlos, tenemos que conocerlos, ¿ok? Porque si no los identificamos, no vamos a poder medirlos y no vamos a poder tratarlos. Y tenemos que entender que estos riesgos en esas 3 categorías tienen que ser identificados, tienen que ser medidos y tienen que ser tratados. Lo que nos encontramos en la parte de gerencia de riesgos y seguros, nos enfocamos en los riesgos financieros, ¿ok? Y los riesgos financieros, dentro de ellos, ¿ok? Existe riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, el legal, y al cual nosotros nos vamos a ocupar, que es el riesgo operativo. El riesgo operativo es el riesgo más importante para nosotros los que estamos en el mercado asegurador y el mercado de gerencia de riesgos. ¿Por qué? Porque son los riesgos que generan pérdidas por deficiencias o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología y la infraestructura. Es en base a estos 4 factores que, si se llegan a desencadenar errores humanos, ¿ok? Por una deficiencia o una inadecuación en su ejecución, va a tener un impacto demasiado grande para la organización, al punto que podría hacerlos quebrar, y que ese microempresario o empresario de una gran empresa o mediana empresa pueda quedarse sin ningún sol, que todos los ahorros de su vida que los invirtió en un sueño se esfumen por una mala decisión al no poder identificar, medir, evaluar y tratar sus riesgos. ¿Ok? Por eso los gerentes de riesgos son tan importantes en las organizaciones. ¿Ok? Ahora, el riesgo operacional es el único riesgo, digamos, que guardó mucha importancia en el 2009 por un tema que ocurrió, digamos, de la crisis financiera, que ustedes muy bien saben, que se rompió la confianza en los mercados financieros, ¿sí? Y nacen, digamos, nacen en base, digamos, del riesgo operativo, nace el tema de Basilea y solvencia, que son, digamos, mecanismos que buscan mitigar, ¿ok? Los impactos de el desencadenamiento de riesgos operacionales, ¿no? Basilea para bancos, solvencia para la compañía de seguros. ¿Qué se entiende como riesgo operacional según la superintendencia? Se entiende como riesgo operacional la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, falla personal, la tecnología de información o eventos externos. Es en estos factores que tenemos que, digamos, identificar el riesgo, ¿ok? Y para esto quiero que ustedes puedan, los videos que están acá, no los vamos a ver todos. Quiero enfocarme, explicarle un poco cómo son estos 4 factores que tenemos que tenerlos dentro de nuestra evaluación. Primero, el proceso interno. Cuando hablamos de procesos internos, que es el factor, uno de los factores más importantes de este análisis, es que cuando vamos a identificar riesgos en las organizaciones, tenemos que entender cuál es el value loop de cada una de las organizaciones, ¿ok? Tenemos que entender cómo generan valor y qué tan delicado es este value loop. Si es que tocamos alguna fibra, podría ser hasta quebrar la empresa.
Tenemos que mapear todos los procesos existentes en la organización. Y una vez que mapeemos los procesos, entiendan que hay procesos que se pueden identificar, digamos, en los procedimientos que están en la empresa, en los procesos, en el MOF, digamos, de la organización, por cada una de las funciones del personal, pero también hay procesos informales que están dentro, digamos, de la organización y que no están, digamos, mapeados, pero son conocidos por los mismos colaboradores, y esto es parte del Value Loop. Esos también tenemos que identificarlos, porque es importante entender qué hace cada persona dentro de una organización y cómo su actividad, en caso de no ejecutarla bien, podría desencadenar una serie de eventos que podría impactar a la continuidad de la organización. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de procesos internos, podemos identificar que en el área de producción, ¿ok? De una empresa de tela de denim, pues Tela Jim, porque ustedes saben que es un proceso bastante complejo, un proceso de fibras, separación de fibras, hacer hilos para hacer una tela, y la tela poder pasarla todo un tratamiento. Ya, existen, digamos, elementos que son de alta combustión. Y vemos que hay personas que en el área de producción, que en la hora de almuerzo, ¿ok? Están comiendo, no en el comedor, sino dentro de la zona de producción, cosa que está prohibida, pero lo hacen porque ganan tiempo, y pueden contaminarse con los gases que están justamente libres en el aumento de producción de estas telas denim. Y esto podría desencadenar una demanda, ¿ok?, de los colaboradores contra, digamos, la empresa, o podrían asociarse eventos de enfermedades profesionales que podrían ser observadas por SUNAFIL, ¿no? Acuérdense de la 289-783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto podría desencadenar multas hasta el cierre temporal o permanente de la empresa. ¿Ok? Si nosotros no tenemos mapeado estos procesos, estamos expuestos a no poder conocer qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los pasos digamos, a seguir con los colaboradores. Por eso es importante entender los procesos internos y cada una de las funciones del personal. Cuando hablamos de recursos humanos, a ver, todas las personas, todos los colaboradores, ¿ok?, que ya están en la organización, tienen que ver un MOF, un manual de obligaciones y funciones, ¿ok? Pero antes del MOF, digamos, nosotros diseñamos las funciones, tenemos que saber quién va a realizar esas funciones. Si nuestra unidad de recursos humanos, o si la persona de un negocio, aterrizándolo y hablando en llano, un empresario que tiene 10 colaboradores, no tiene unidad de recursos humanos, no tiene unidad de gerencia de riesgos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ese gerente? Ok, si no tienes un área de gerencia de riesgos, tienes una opción que no te cuesta nada, que es un corredor de seguros. Si no tienes un área de recursos humanos, ¿qué hacemos? Bueno, tienes una opción. Tú eres un empresario, tú tienes pocos colaboradores, buscas un perfil y tienes que, primero, levantar el proceso de cómo vas a contratar a una persona. Y qué es lo que le vas a pedir, ¿no? Tener, digamos, un checklist de lo que vas a pedir para poder evaluar a la persona. Si es que tiene, digamos, problemas con la justicia, alguna demanda en proceso, ¿no? Pedir documentación que sustente, ¿no?, en su situación legal, ¿no? Situación policial, ¿no? Recomendación de otras empresas. Un poco de trabajo de campo, ¿no? Y es importante conocer quién está en la organización. Vamos a ver por qué es importante, ¿sí? Acompáñame a ver este video.
Bueno, en este video que hemos visto un acto de negligencia, ¿no? Por parte del colaborador. Pero ¿cuántas personas están en este proceso? En primer lugar, ¿este proceso es correcto? O sea, ¿han visto los elementos que tenemos en todo en este campo? Tenemos una grúa pluma que creo que no es la adecuada para elevar ese contenedor. La unidad de transporte tampoco es la pertinente para ese tipo de, de contenedor, ¿no? Las personas que están alrededor tampoco se encuentran con EPPs, ¿ok? Si los equipos de protección personal. La persona que ingresa, digamos, a la unidad, comienza a manipular el contenedor, tampoco tenía que haberlo hecho. La pregunta es, si fuese una empresa formal y hay una demanda por parte de los familiares del colaborador, según la ley 2897883, el gerente general podría estar expuesto a perder su libertad por lo menos 4 años. Porque esto es negligencia puro del colaborador, pero tampoco había un supervisor de accidentes laborales, ¿no? Un SOMA. Entonces, acá hay un riesgo agravado que podría hacer que la empresa desaparezca por las demandas que podrían venir después. Por eso es importante conocer quién está en nuestra organización. Procesos internos, sabemos cómo contratamos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de contratación? Recursos humanos, ¿quién está dentro de nuestra organización? Y los otros dos últimos factores a evaluar para identificar los riesgos basados en estos dos criterios, tenemos que tener en cuenta las tecnologías de información y los eventos externos. Tecnologías de información, ahora estamos en una situación bastante interesante. Nos encontramos todos en casa, dictando clases, trabajando, ¿no? Reuniéndonos, ¿no? Por la situación de la pandemia. Ya no, ahora sí no hay fronteras. Tenemos reuniones con Colombia, con Chile, con Ecuador, con Miami, diferencia horaria con España, pero tenemos reuniones mucho más fluidas, no tenemos que viajar para estar presente en un congreso, en una reunión de trabajo. Pero toda la información se encuentra en una red pública. Igual tu unidad está encriptada, porque estás conectada a una red pública, a una red doméstica. Y podríamos estar en este momento siendo, digamos, siendo víctimas de un robo de información. ¿Ok? Entonces tenemos que entender cuáles son nuestros mecanismos de protección respecto a introducciones furtivas, ¿no? De tecnológicas por parte de delincuentes cibernéticos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los procesos, los controles que tenemos para guarecer la información. Acuérdense que ahora hay una ley, ¿no? En lo que respecta a privacidad de datos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras puertas de salida y puertas de entrada, ¿no? Para poder saber nuestra exposición frente a ese factor de tecnologías de información. Cuando hablamos de eventos externos, no solamente hablamos de actos de Dios, conocidos como actos de naturaleza, ¿no? Sino también hablamos de contingencias legales, fallas en los servicios públicos, ¿no? Actos delictivos, ¿no? Y tenemos que conocer a cuáles estamos expuestos, ¿no? Si estamos en Piura, ¿ok? Y sabemos que cada cierto tiempo hay un fenómeno que va a afectar a nuestra comunidad, tenemos que saber cómo afrontarlo. Si estamos, digamos, en Puno y sabemos que cada cierto tiempo la temperatura baja, tenemos que saber cómo enfrentarlo, ¿no? Como hablando como empresa, ¿no? Si estamos en Lima, estamos, digamos, en el litoral, en Costa, cerca a Inapu, cerca, digamos, a DP World, sabemos que en caso de un maretazo vamos a verse afectado la situación nuestra. Entonces, hay que tener
hay que conocer a qué estamos expuestos, a qué eventos externos estamos expuestos. El conocimiento, digamos, adecuado de los procesos internos, de recursos humanos, de tecnología de información, de eventos externos, como factores de análisis para identificar riesgos, es la parte más importante del proceso de la administración de riesgos. En la administración de riesgos es un proceso que busca identificar, medir, controlar, supervisar y tratar los distintos riesgos operativos a los cuales las empresas están expuestas, con el fin de disminuir el impacto económico en caso que, que se den este tipo de contingencias, ¿no? Tenemos que entender que la administración de riesgos es importante para la toma de decisiones. Si nosotros hacemos una correcta identificación, medición y tratamiento de riesgos, nuestros stakeholders van a estar seguros de que su inversión está en buenas manos. ¿Ok? El proceso de la identificación es, primero, identificar los riesgos. Tenemos que identificar en base a estos 4 factores de análisis, ¿no? Procesos internos, recursos humanos, eventos externos, tecnologías de información. ¿Cuáles son los riesgos en cada uno de los procesos de la organización, en cada una de las etapas de la organización dentro del value loop que estamos analizando, ¿no? Una vez que identificamos estos riesgos, tenemos que analizarlos. ¿Cómo los analizamos? Tenemos que analizarlos en función a su impacto y probabilidad. Esa es la función que nos va a determinar el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo puro al cual está expuesto la organización. Y en base al apetito, tolerancia y capacidad de riesgos, vamos a estructurar, ¿ok? Unas tablas de homologación que nos van a determinar cuál es el nivel de riesgo de la organización, ¿ok? De los riesgos que hemos identificado para la organización. Y una vez que hemos identificado y medido estos riesgos, vamos a poder presentar un tratamiento adecuado de los riesgos que hemos identificado y medido, con el objetivo de mitigar, disminuir, eliminar las pérdidas a las cuales está expuesta la organización. Como les decía, la expresión matemática del riesgo inherente es la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia de los riesgos que estamos identificados y su impacto. ¿Ok? Para poder evaluar los riesgos, como decía Galileo Galilei, tenemos que medir lo que sea medible, ¿ya? Y hacer medible lo que no lo sea. ¿Cómo medimos un concepto abstracto como riesgo? Tenemos 2 tipos de variables, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿Ok? Pero para poder determinarlas, tenemos que entender cuál es la capacidad, tolerancia, apetito de riesgo de la persona que estamos evaluando. Llámese persona jurídica o persona natural. O sea, tú, yo o una empresa. Primero, el concepto de capacidad de riesgo es lo que la empresa tiene en concepto de su valor, ¿ok? Económico que tiene la organización. Las marcas, los activos fijos, todo lo que tenga como valor la empresa es su capacidad de riesgo. La tolerancia de riesgo, ¿ok? Digamos, se puede entender, ¿ok? Se puede entender como la desviación estándar del apetito de riesgo. Cuando hablamos de apetito de riesgo, es lo que la empresa desea asumir sin ningún problema. Vamos a hacerlo como un ejemplo, ¿ok? Digamos que yo tengo un carro, yo tengo un vehículo que puede ir a 240 kilómetros por hora, ¿ok? Y tengo que ir a un destino, ¿ok? Esos 240 kilómetros por hora es mi capacidad, ¿ok? Y yo puedo ir de Lima a Ica, lo puedo hacer en 2 horas, si voy a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Pero lo que va a pasar es que voy a fundir el motor. No voy a llegar muy lejos. Con lo cual, no puedo estar en ese rango. En la tolerancia a riesgo es, ok, yo puedo ir de acá hasta Ica, ya no en 4,
ya no en 2, lo haré en 3 horas. ¿Ok? A una velocidad de 140 kilómetros por hora. Pero me expongo a que me puedan poner una multa, que pueda no controlar la unidad, pero llego a San y salvo y llego a mi destino. Pero más de 140, no. Y mi apetito es, oye, ¿sabes qué? Yo llego a Ica en 5 horas. Voy a ir a 100 kilómetros por hora. Perdón, 4 horas. Y llego con 100 kilómetros, tengo capacidad de manejo, no me van a poner multa, soy tranquilo. Yo ya identifiqué cómo piensa la persona. Veamos una situación de dinero. Digamos, yo tengo una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Dame, yo tengo 1.000 soles. Tengo 1.000 soles en mi cuenta de ahorros. Y no sé qué hacer con esos 1.000 soles. Esa es mi capacidad, 1.000 soles. Y alguien te dice, oye, yo tengo un negocio que si tú me das 100, yo te voy a dar 5 veces más. En un mes. Y tú dices, oye, ya está bien, te doy 100 y me das 500 en un mes. Mi apetito de riesgo es de mis 1.000, apuesto 100. No importa si los pierdo o los rentabilizo. 100 sí puedo. Pero me dice otra persona, oye, dame 300 y yo te doy 4 veces más en un mes. Y dices, no, ¿sabes qué? Yo no quiero darte 300. Podría darte hasta 200. Esos 100 más es mi tolerancia de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos va a ayudar a entender esos ejemplos que les he indicado? Estos conceptos, porque cada cliente es distinto. Tú y yo somos distintos. Yo tengo un apetito de riesgo distinto al tuyo. Yo puedo, digamos, tener un apetito de riesgo bastante amplio y poder, digamos, invertir más. O al contrario, yo puedo tener un apetito mucho más limitado y tengo miedo, aversión al riesgo, con lo cual apuesto menos. La aversión al riesgo es lo que va a determinar qué tanto apetito tienes. Si eres una persona que no te gusta mucho apostar por una idea, significa que tu apetito de riesgo es muy chiquito. Si tú tienes una persona más arriesgada, significa que tu apetito de riesgo es más amplio. ¿Ok? Acuérdense también, el que más arriesga, más gana o también más pierde. ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos el apetito de riesgo del cliente, tenemos que estructurar su tal homologación de impacto, que es lo más fácil de determinar, dado que la tasa de ocurrencia es un tema de probabilidades, de frecuencia, de ocurrencia. Es decir, oye, cuéntame en los últimos 5 años cuántas situaciones de robo ocurrió en tu empresa. Mira, te voy a dar una data. Esto es un recojo de información y lamentablemente en nuestro país la data, la estadística, no es muy fácil de encontrar y las organizaciones pequeñas o medianas tampoco la tienen. Entonces, tal vez la pueden tener la parte de materia laboral, pero la parte, digamos, de robo, deshonestidades, incendios, demandas, no la tienen muy clara, con lo cual tener una tasa de frecuencia de estas situaciones se hace más compleja, con lo cual es ahí donde está la parte subjetiva, con lo cual el modelo lo que busca es objetivizarlo bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Verlo por la parte más objetiva, que es la parte de impacto. La parte de impacto es la tasa de cómo tú vas a medir, digamos, monetariamente algo. Por eso preguntamos cuáles son los intervalos de la capacidad, tolerancia y apetito. ¿Ok? Y en base a eso vamos a ver cuál es el impacto más cercano que ha tenido la persona de manera monetaria y vamos a comenzar a medir estos niveles de riesgos. Una vez que tenemos nuestra tabla de impacto y ocurrencia, la permutación, es decir, la multiplicación de impacto y frecuencia, nos va a dar a nosotros los niveles de riesgo de intervalos. Y nos va a permitir medir los riesgos que hemos identificado en la primera fase. Una vez que los hemos identificado y medido, vamos a trasladar estos riesgos a nuestro mapa de riesgos. ¿Cómo? Es un plano cartesiano y vamos a ir poniendo cada uno de los riesgos identificados en este mapa. Y finalmente vamos a ver qué tipo de estrategia vamos a utilizar, porque hay 4 estrategias en lo que respecta a materia de gestión de riesgos: eliminar, mitigar, aceptar y transferir. ¿Ok? Cuando hablamos de eliminar riesgos, son estos riesgos que tienen un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia, siempre y cuando no sean parte del value loop de la organización.
Si no son parte del value loop de la organización y tienen un alto impacto y una alta frecuencia, tenemos que eliminarlos, es decir, salir del negocio donde estamos ahí. Si tenemos, por el contrario, una tasa alta de ocurrencia y un bajo impacto, lo que nos indica la teoría es que tenemos que mitigarlos. Invertir en controles que puedan disminuir la ocurrencia o el impacto de riesgo. Un ejemplo, robo, ¿ok? Mitigar, cámaras, sistemas CCTV. Estamos invirtiendo en controles para disminuir el impacto o su ocurrencia. Por otro contrario, tenemos otra situación donde es una baja probabilidad y un bajo impacto. En esa situación, ¿qué nos dice la teoría? Tenemos que aceptarlos. Un ejemplo, tenemos una empresa que vende billutería, ¿no? Y la gente puede robarla sin darnos cuenta, pero cada costo de esa billutería es tan pequeño que no amerita invertir en controles para identificar si nos roban o no, porque ya de por sí estas unidades, ese tipo de negocios, hay una merma a la cual están aceptando, ese es su apetito de riesgo, perderlo, ¿no? Y cuando hablamos de transferir, es que tienen una baja probabilidad, pero un alto impacto, llámese actos de Dios, fenómenos de naturaleza, ¿no? Terremoto, tsunamis, incendios, granizo, ¿no? Huaicos, o llámense, digamos, una rotura de agua, ¿no? O llámese, digamos, una paralización de operaciones por una rotura de maquinaria. Y te indica que esos riesgos tenemos que transferir. ¿Y cómo lo transferimos? Bueno, es ahí en la parte donde el gerente de riesgos tiene que buscar a un especialista en esta estrategia. ¿Quién es ese especialista? Un corredor de seguros, una empresa de corretaje de seguros. Y eso es ahí donde les quiero pedir gracias a todos por esta pequeña charla de lo que respecta a gerencia de riesgos, de administración de los mismos, y cómo aplicando, digamos, una metodología adecuada vamos a poder identificar, medir y proponer una estrategia de tratamiento. La estrategia de tratamiento de transferencia es otro cantar, y me encantaría en otro momento poder explicarles qué opciones hay en el mercado para poder hacer un correcto tratamiento de riesgos. Pero por el momento, a toda la comunidad de egresados, les doy muchas gracias. Yo estoy muy feliz de haber estado con ustedes el día de hoy. Y bueno, esperemos que nos vamos a volver a ver más adelante. Muchas gracias.